contenido para la vida cotidiana. Transmitimos lo mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Factor Desconocido, amigas y amigos de SM Radio, que nos están viendo y escuchando a través de Facebook Live y de YouTube en vivo. También aquellos que pues en la comodidad de sus hogares o en donde se encuentren, posteriormente nos vean y escuchen la grabación de este programa. Muchas gracias a todos por su tiempo, paciencia y atención en esta nueva emisión. Pues el día de hoy tenemos temas muy interesantes. A nombre de Arturo León, mi compañero y amigo, que esperemos que en un rato más se incorpore a esta transmisión, les damos la bienvenida. Agradecemos también a Rommel, que está allá en la cabina como siempre al pie del cañón. Y bueno, pues sin más preámbulos, damos inicio a la temática que les tenemos preparada el día de hoy. A raíz precisamente de lo que es la Semana Santa, que se celebra en la mayoría de países de habla hispana y en el resto del mundo, pues con el pretexto de lo que la tradición cristiana y católica específicamente le han denominado la Pasión de Cristo, Cristo como figura mítica, como figura espiritual, que habla no solo del Salvador, de los judíos que en aquel momento vivían en Galilea y en aquellas regiones, sino también del Jesús histórico, que junto con esta figura mítica del Cristo, del Salvador, pues se combinó para construir un personaje que sin lugar a dudas, pues ha dado pie a la construcción de la civilización occidental actual, y que bueno, pues es una figura predominante en muchos de nuestros países. Aquí venimos a hacer mención de que, como hemos dicho en anteriores programas, no necesariamente la figura del Jesús histórico y del Cristo como Salvador y como figura mítica o mitológica o espiritual, etcétera, tienen que ver con lo que es la religión católica o las diferentes confesiones cristianas. Obviamente, pues la Iglesia Católica, así como todas las demás religiones, pues es una construcción social, como dicen por ahí los sociólogos y demás especialistas. Entonces, pues está sujeto al devenir histórico, a lo que se va dando conforme va avanzando el tiempo y conforme la religión va penetrando en los diferentes países y en los diferentes modos de ser y de pensar. Entonces el día de hoy queremos platicar no específicamente de lo que es la Semana Santa, que pues mucho se habla, hay muchas películas, muchos programas en la radio, evidentemente lo que son las representaciones de la llamada Pasión de Cristo, siendo una de las más famosas acá en nuestro país la de Iztapalapa, que ya es centenaria, tiene mucho tiempo, sino venimos a hablar de una cara pues hasta cierto punto oculta, negra, de lo que desafortunadamente ha sido la incorporación de la doctrina cristiana en países de Europa,
que fue hace siglos la Inquisición. La Inquisición pues es un fenómeno histórico, es una de las caras más terribles de la Iglesia católica en general, y que sobre todo se materializó en el denominado Tribunal del Santo Oficio, que más comúnmente se dio en España y en muchos países de América, pues a raíz de lo que vendría a ser la conquista y la incorporación de toda la cultura española por acá, por estas tierras, aunque en realidad la Inquisición nació por ahí del año 1100, 1184 aproximadamente allá en Europa, y después se trajo para acá ya con la parte de la conquista española. ¿Por qué queremos hablar con ustedes de este tema? Porque pues se ha hablado muchísimo tanto a favor como en contra de lo que es el Tribunal del Santo Oficio. Evidentemente, cuando estuvimos haciendo la investigación de este tema, pues nos encontramos de todo. Si tú te metes, por ejemplo, a revisar libros y fuentes de la Iglesia Católica, te vas a dar cuenta de que hay un esfuerzo muy fuerte de la Iglesia de unos años para acá, como para basándose en lo que son pues los archivos que tiene el Vaticano, los archivos de la corona española, etcétera, pues tratar como de suavizar un poco lo que es esta imagen tan negra y tan terrible de la Inquisición. Si tú te metes a otras fuentes que ya pues no tienen que ver con el catolicismo, bueno, pues te encontrarás con una serie de evidencias y de testimonios que nos hablan de lo terrible que fue la Inquisición, no nada más en Europa, sino también en nuestros países. La Inquisición medieval se fundó, como les decía hace un rato, por allá del año 1184, en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, y en ese momento se hizo un esfuerzo para combatir la supuesta herejía de los cátaros. Los cátaros, algunos de ustedes que estén interesados en este tema recordarán que pues es una especie o fue más bien una especie de secta o de confesión religiosa cristiana que existió basándose desde el cristianismo primitivo, desde las primeras comunidades que se formaron, por ejemplo, en Roma, y que de allí se extendieron por el resto del Imperio Romano entre el siglo I y II después de Cristo. Ya para los años 900 y 1000 ya de nuestra época, los cátaros pues tenían una influencia importante. Eran gente que estaba muy comprometida con lo que para ellos era el mensaje inicial de Jesús. Vivían, digamos, bajo una tradición apartada del resto de confesiones cristianas que había en esos momentos. Entonces, eran considerados herejes porque muchas de las tradiciones o de lo que lo que había sido aceptado como el canon de la Iglesia, decían los cátaros que ellos estaban en contra, ¿no? Por ejemplo, estaban en contra de la autoridad papal de Roma, estaban en contra de creer que Jesús hubiera fundado incluso una iglesia, y estaban en contra de que esa iglesia estuviera centralizada en Roma. Entonces, digamos que fue como una de las sectas o confesiones cristianas que tuvo mayor predominancia, mayor fuerza, y que entonces fueron combatidos muy fuerte por lo que sería la Iglesia Católica, y precisamente pues tanto fueron combatidos de que por ahí de los años que les comenté, del 1184, se fundó lo que luego se denominó la Inquisición medieval. Posteriormente, un siglo después, casi un siglo después, por ahí del año 1249, se implantó también en lo que en aquel entonces era el Reino de Aragón, lo que sería la primera Inquisición estatal, y ya posteriormente se extendió por lo que sería pues otras provincias de lo que es ahora España, bajo auspicio de los monarcas que había en aquel momento. Posteriormente ya fueron avanzando los siglos y entonces la Inquisición se extendió
a América en los territorios predominantemente conquistados por España, aunque también se dio hasta cierto punto en los territorios conquistados por Portugal. Las víctimas de la Inquisición podrían ser incluso hasta animales. Hay evidencia de que pues incluso llegaron a sacrificarse animales, no nada más seres humanos, porque aquí sucedía algo curioso. Bastaba con que el pueblo o la comunidad o algún grupo de personas te acusaran de herejía o de brujería o de homosexualidad, o simplemente por el hecho de que alguien sospechara de que tú estabas practicando brujería. A veces, basándose en los archivos, te puedes dar cuenta de que había gente que luego era acusada ante la Inquisición, porque, por ejemplo, había personas que iban y recolectaban plantitas o recolectaban cualquier tipo de elemento natural que servía para preparar un remedio casero, y entonces pues eso era mal visto o mal interpretado, y si tenías la mala fortuna de que pues te habías enemistado con algunas personas o con un grupo de personas, y esas personas tenían cierta influencia con las personas de la Inquisición o con la Iglesia, bueno, pues te acusaban de herejía, de brujería o de lo que fuera, y entonces ya era sujeto a una investigación. Hay lugares que están sobre todo en Europa, en España, en Francia, en Portugal, en donde pues existen testimonios desgarradores de lo que sucedía cuando posterior a este tipo de acusaciones. Bueno, pues entonces si había cierta sospecha ya confirmada supuestamente de que en efecto estabas practicando algo que a los ojos de la Iglesia o de la Inquisición no era de acuerdo al canon o de acuerdo a las buenas costumbres, bueno, pues entonces se te abría un expediente, te arrestaban, y pues entonces llegaba incluso a una pena de tortura para que confesaras tus supuestos crímenes, o bien ya en casos extremos se te entregaba a la autoridad civil para que entonces pues después de la tortura ya tuvieras la pena capital, la pena de muerte. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos el castigo físico a los herejes o a los mal llamados herejes fue establecida por una bula, por un decreto del Papa Lucio III, en donde pues particularmente la tortura fue, digamos que autorizada formalmente por la Iglesia Católica, por la autoridad papal, sobre todo para combatir la herejía cátara, y ya de ahí, bueno, pues entonces se extendió para el resto de personas que vivían en aquel entonces en Europa y posteriormente en América. Y bueno, pues ya posterior fueron perfeccionándose estas técnicas, todos estos procedimientos, hasta llegar a lo que sería ya la Inquisición española como tal, que luego fue implantada posteriormente acá en los que eran los territorios conquistados por los españoles. Posteriormente, en la Corona de Castilla, en el año 1478, gracias a una bula o decreto del Papa Sixto IV, pues se comenzó a combatir las prácticas de los judíos conversos en Sevilla, y bueno, a raíz de ahí pues se perfeccionaron aún más las técnicas de interrogación, de tortura, los procedimientos que se tenían para todas las personas. Y bueno, pues ya posteriormente pues están documentados los casos que sucedieron acá en América, en los territorios que iban prácticamente de lo que es México hasta América del Sur. Y como les digo, pues hay testimonios muy particulares, muy desgarradores, algunos de ellos, de cómo se trataba en aquel entonces a las personas que eran acusadas de herejía, que eran acusadas de brujería, etcétera. Hay libros en donde se recogen esos testimonios y también cuáles eran las prácticas de tortura para que se confesaran los supuestos crímenes. Y bueno, pues hay mucho que se puede hablar acerca de la Inquisición.
como les digo, dependiendo de las fuentes que cada uno de nosotros consultemos, si nos vamos al mundo de la Iglesia Católica, pues como que se trata de matizar las cosas, porque se decía en algunas fuentes que en lo particular yo estuve consultando, que bueno, pues que no nada más la Inquisición española y la Inquisición medieval o la Inquisición que practicaba la Iglesia Católica junto con las autoridades civiles de las monarquías, existía, que también había otros tribunales que eran tribunales civiles que también hacían las mismas prácticas pues de barbarismo en contra de las personas, como para tratar de matizar, ¿no?, los castigos que había y el tipo de penas que se les aplicaban a las personas. Pues si les parece bien, para continuar con el tema y abundar un poco más en todo esto, vamos a irnos a una pausa y continuamos con el tema en unos minutitos más. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. ¿Qué sucede cuando tres periodistas se reúnen? ¿Dialogan? ¿Discuten? ¿Critican? Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. ¡Te esperamos! Crónicas de la Verdad. Crónicas de la Verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la Verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la Verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la Verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Respetable público, lucharán a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. En esta esquina, Claudio y Manny. Y en esta otra, el invencible Ursus y usted, el público apasionado de la lucha libre. Las mejores llaves, los golpes más espectaculares, rudos contra técnicos. Apasionate de la verdadera lucha libre profesional. Tao, lucha sin límite de tiempo. Con Claudio Angulo, Manny y Ursus. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, ahora por SM Radio. Contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio, alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Continuamos aquí en Factor Desconocido. Muchas gracias, Rafael, por
por esperarme y echar a andar precisamente Factor Desconocido. Realmente te lo agradezco y una disculpa a todos los radioescuchas y televidentes, ya que bueno, pues estuve ahí por un pequeño contratiempo en el tráfico tan fluido aquí ya en la ciudad de Querétaro. Entonces realmente muchísimas gracias y gracias por la paciencia. Los invito a que nos sigan en www.smradio.com y también a través de la señal de Facebook Live, aquí en Factor Desconocido, a través de SM Radio. Y continuamos, Rafael, tenemos mucha información. Ahorita ya se la acabo de pasar a mi querido Rommel. Vamos a hablar de Wikileaks, vamos a hablar ahora del incendio de Notre Dame, de un video que está circulando en las redes sociales que es muy interesante, que se puede observar a una persona dentro de Notre Dame cuando ya había sido evacuada durante el incendio. Y pues está interesante, ¿no? Está interesante este video. Entonces continuamos, mi querido Rafael, ya para rematar el tema que nos traes. Sí, miren, pues yo los invito a aquellos de ustedes que tengan interés en pues valorar o validar más bien las evidencias que hay acerca de la Inquisición y abundar un poco más en estos temas. Hay un libro que pues está considerado de los libros más terribles en la historia de la civilización occidental, que es el famoso Malleus Maleficarum, el Martillo de las Brujas, que es un libro que fue publicado en Alemania por ahí del año 1487, que tuvo después muchas ediciones. Y bueno, pues que se le atribuye a varias personas que estaban, digamos, que en aquel entonces relacionadas con la Inquisición. Entonces, es un compendio, es un libro que hace un compendio exhaustivo sobre la casa de brujas. Nos narra pues todos los procedimientos, todas las situaciones que se daban en aquel entonces para perseguir lo que supuestamente era la herejía, y obviamente pues nos habla con lujo de detalles acerca de pues cosas muy siniestras que se dieron en la humanidad de aquel entonces. También yo recuerdo que hace muchos años, Arturo y amigos, allá en la Ciudad de México, hubo una exposición que duró mucho tiempo en un museo allá en la Ciudad de México, que era justo sobre los instrumentos de tortura que usaba la Inquisición. Entonces es impresionante hasta dónde puede llegar la maldad humana con los mismos seres humanos. O sea, instrumentos de tortura que estaban diseñados para pues sacar hasta la última gota de sangre, por decirlo de alguna forma, de las personas sin matarlas, solo con el único objetivo de ocasionar el mayor daño posible, físico, emocional y mental y demás. Y ya después prácticamente lo único que quedaba pues era entregar, como resulta que dentro de todo lo retorcido de este tipo de situaciones, la Iglesia Católica no podía directamente matar o mandar matar gente. Lo que hacía era que simplemente torturaban a la gente y ya luego cuando se declaraba la pena de muerte, lo que hacían era entregarle ya pues a la pobre persona al tribunal civil o a las autoridades civiles para que ya ejecutaran la pena capital. Pero pues esto era ya prácticamente como que un acto como de hipocresía, ¿no? Porque pues ya los entregaban pues prácticamente pues ya casi muertos, ¿no? Entonces pues y de aquí pues también surgieron pues situaciones muy lamentables, porque también se acusó malamente a muchas personas de brujería, lo cual obligó a que aquellas personas o aquellos grupos que eran brujos blancos, por decirlo de aquella forma, que no aplicaban la brujería en forma de satanismo o de luciferismo o de lo que fuera, sino que utilizaban sus habilidades o que simplemente eran curanderos, sí, y que hacían labor buena entre la población, los obligó a que al menos allá en Europa cada vez se fueran más adentrando hacia los bosques y hacia los lugares muy apartados. Entonces yo les recomiendo, hay un canal muy bueno en YouTube de una persona que se define a sí mismo, pues no como brujo, él se autonombra elemental, su nombre es Joan Tudela. Se lo recomiendo ampliamente porque Joan es una persona ya mayor, que él incluso en sus orígenes tengo entendido que fue investigador privado o algo así, y bueno, estuvo relacionado con el mundo de la policía y todo esto, y
él es una persona que se define a sí mismo como heredero de esos brujos de antaño, de las tradiciones medievales. Entonces él practica lo que ahora le llaman brujería blanca. Sí. Entonces Joan te narra en varios de sus videos cómo todo el proceso de la Inquisición obligó a que muchos brujos del medievo cada vez se tuvieron que encerrar más y volverse cofradías cada vez más secretas y más herméticas. Y se tuvieron que ir a las montañas, y por eso de ahí nacieron muchas leyendas, o muchos mitos, o muchas tradiciones, porque en efecto lo real es que hubo gente que se tuvo que apartar de la civilización para poder seguir curando, para poder seguir pues profesando sus creencias. No, y más allá, más allá de las creencias, los libres pensadores, ¿no? Uh-huh. Porque a final de cuentas la Inquisición ejercía un dominio muy barbárico, ¿no? Uh-huh. Escudándose en creencias, en mitos que ellos mismos habían apuntalado. Uh-huh. Entonces, a mí me llama mucho la atención, Rafael, ahorita estaba leyendo un pequeño párrafo y usted lo puede consultar en www.mexicodesconocido.com.mx, en donde, ojo con el nombre que voy a mencionar, ahorita que te estoy comentando que la Santa Inquisición ejercía un dominio a través de la tortura, pero también a través de las creencias de los mismos pueblos, ¿no? Este párrafo dice así: en 1535 el inquisidor general de España y arzobispo de Toledo, Alfonso Manrique, expidió el título de inquisidor apostólico al primer obispo de México, ojo con el nombre, Juan de Zumárraga, uh-huh. ¿Sí? Aunque este no creyó prudente establecer aún la Inquisición en México, cometió el tremendo error de formar proceso a un indio, señor principal de Texcoco, bautizado ya con el nombre de Carlos y nieto de Netzahualcóyotl, a quien acusó de seguir sacrificando víctimas a sus dioses. El inquisidor apostólico lo mandó a quemar vivo en la plaza pública el 30 de noviembre de 1539, para convertirlo en la primera víctima del Santo Oficio en la Nueva España. Zumárraga recibió regaño y castigo porque en las disposiciones reales, así como tú lo comentabas, y las reglas del Santo Oficio, se estipulaba que no se podían ejercer rigor ni pena contra los cristianos nuevos de la raza india. Ojo con el nombre que estoy mencionando. ¿Quién es? Fray Juan de Zumárraga. Uh-huh. Parte principal, o uno de los nombres interesantes de lo que es las apariciones marianas, ¿no? De la Virgen de Guadalupe. Entonces, ahí hay una mezcla muy importante, muy interesante de cómo, ya lo mencionábamos, y lo mencionábamos correctamente, cómo el Santo Oficio pues ejercía una manipulación y un dominio sobre los pueblos, ¿no? Sí, claro, y ya hablando de América, de acá de nuestros países, de nuestros territorios, bueno, pues así como en Europa, como les decía, Joan Tudela nos explica en sus videos, en algunos de sus videos, lo que obligó la Inquisición, sobre todo, a todos estos grupos de alejarse cada vez más de la civilización y volverse grupos incluso cada vez más herméticos, y algunos de ellos a reaccionar de manera radical en contra de tanta opresión. Pues acá el equivalente en América pues es justo todo el sincretismo que se dio sobre todo en países como México. El sincretismo, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, que consistió en que, bueno, pues muchas de las creencias de los naturales de por acá del centro de México, de Tonantzin, sobre todo en el mundo náhuatl, pues se sincretizó con el culto a la Virgen de Guadalupe. O por cada santo católico que existiera, pues había un correspondiente dentro de un dios, por decirlo así, de la cultura indígena. Sí, claro. Entonces realmente muchos de los indígenas, de los naturales de por acá, se vieron obligados, con tal de poder seguir profesando su fe, aunque fuera en secreto, públicamente decían que era como si estuvieran adorando a la Virgen de Guadalupe y a Jesucristo y a no sé quién, pero en realidad estaban adorando a sus dioses, sí, porque no les quedaba de otra. Exacto, se mimetizaron, si no era pena de muerte en claro. Automático, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente es un tema muy extenso, Rafael, amigos, y precisamente ahora que estás comentando esto de la Iglesia Católica,
pues lamentablemente no solamente por la parte del culto del cristianismo que representa pues los acontecimientos de hace un par de días, ¿no? Rommel, si podemos poner a full las imágenes de este incendio en la Catedral de Notre Dame, en donde, bueno, pues un gran acervo histórico y cultural, pues realmente se perdió. Sin embargo, pues bueno, afortunadamente, según los datos que han arrojado los bomberos y el gobierno francés, se logran rescatar muchas reliquias importantes, entre ellas la aparente corona de espinas con la que fue crucificado Jesús. También un trozo de la madera, aparentemente, de la cruz, precisamente donde fue crucificado, ¿no? Entonces es completamente lamentable. Ahí estamos viendo las imágenes de cortesía de Expansión, de CNN, en español, y para mí sí está, y bien lo comentábamos fuera del aire, está un tanto extraño, mi querido Rafael, sí, de la forma como se vino dando todo esto. Hace unos meses el Ministerio de Cultura y el gobierno francés habían decidido también ya pues darle mantenimiento a Notre Dame, ya que, bueno, pues anualmente recibe a más de 3 millones de visitantes y obviamente sufre un desgaste natural a raíz de estas visitas, y es lamentable. Sin embargo, a raíz de esto se desprendieron muchísimas especulaciones, en el sentido de que días antes de este incendio se habían retirado una serie de gárgolas que adornan pues la parte exterior de Notre Dame, ¿no? De ahí, pues bueno, tradicionalmente, y algunos, como bien lo comentas, algunos libres pensadores, pues relacionaban las gárgolas como pues ahuyentadores de los malos presagios, de demonios, de acontecimientos difíciles para la gente, ¿no? Cuenta una leyenda que estas gárgolas, al observar cuando estaban quemando a Juana de Arco y observaron que era inocente, según la leyenda, estas gárgolas en una noche recorrieron la ciudad parisina, y pues a los que estuvieron en contra de Juana de Arco los mataron, y encontraron muchísimos cuerpos al día siguiente de este acontecimiento. Es lamentable lo que estamos viendo en pantalla, y pues bueno, si quieres, Rafael, amigos, vamos a escuchar la cápsula que trajimos preparada precisamente con el nombre de Gárgolas, así, mi querido Rommel, para que pues más o menos redondear esta idea. La Catedral de Notre Dame en París, Francia, es una de las catedrales góticas más antiguas de todo el mundo, construida entre los años 1163 y 1245. Allí se han celebrado acontecimientos destacados en la historia, tales como la coronación de Napoleón Bonaparte o la coronación de Enrique VI de Inglaterra. Esta catedral tiene 2 torres de 69 metros en su fachada, pero uno de sus grandes atractivos son el conjunto de gárgolas de piedra que presenta. Las gárgolas son figuras misteriosas que representan una fusión entre hombres, animales, monstruos o demonios. Algunos dicen que representaron antiguamente a demonios huyendo de la iglesia, otros que funcionan como espantapájaros para malos espíritus. La Edad Media nunca renunció a lo fantástico ni al mundo antiguo, un mundo que por mucho tiempo alimentó la imaginación de las personas. Se dice también que las gárgolas fueron desarrolladas por arquitectos y escultores medievales con el objetivo de mostrar al hombre la existencia de un mundo imperfecto y no solo como elementos decorativos. Originalmente la palabra gárgola deriva de la palabra francesa gargoyle, que significa garganta, y eran usadas como desagüe para expulsar el agua de la lluvia lejos de la catedral. Los turistas en París suelen escuchar la leyenda de Juana de Arco. Se relata que la noche en donde la quemaron en la hoguera, las gárgolas despertaron de su sueño de años y arrasaron la ciudad por la noche. Los monstruos alados y cornudos contemplaron desde lo alto la muerte de una inocente. Por ello, decidieron vengarla. A la mañana siguiente, cuentan, aparecieron cientos de cadáveres de personas por las calles de París.
Pues ahí está la información acerca de estos míticos personajes llamados gárgolas, que bueno, coincide esto y otras cosas que hemos estado platicando ahorita fuera del aire con este acontecimiento que bueno, todos hemos visto a través de los diferentes medios de comunicación. Una imagen que también ha estado circulando en redes sociales es esta que les vamos a presentar. Si quieres, córrela, mi querido Rommel. Se llama Imagen Catedral y es precisamente donde, bueno, se logra apreciar aparentemente una persona que está dentro de la Catedral de Notre Dame cuando está precisamente el incendio. Uh-huh. No sé si lo estamos viendo ya a full, ya lo estamos viendo. No se logra identificar realmente, mira, me creo, Rafael, aquí la podemos ver más a detalle, porque se logra apreciar, pues, no sé, ¿qué es eso? Una persona que aparentemente trae una túnica. Esta imagen fue transmitida a través de CNN. De hecho, la persona que lo subió a redes sociales estaba grabando su monitor, su televisión de su casa, y es así como logra identificar y ver este tipo de acontecimiento, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos. Sin embargo, es algo que se está convirtiendo en una situación muy viral. Uh-huh. Y llama la atención que siempre en acontecimientos traumáticos, en acontecimientos de este estilo, atentados, asesinatos, accidentes, pues aparecen cierto tipo de situaciones que escapan a veces a toda lógica, ¿no? Sí, aquí lo que me llama la atención, que comentábamos también fuera del aire, Arturo y amigos, es de que aparte de la fecha que es fatídica, porque hay que recordar que un 15 de abril de 1865 dan muerte, asesinan a Abraham Lincoln en Estados Unidos. Un 15 de abril de 1912 se hunde el Titanic. Uh-huh. Y un 15 de abril del 2013 se produjo el atentado en el maratón de Boston. Como que son fechas así como que muy fatídicas, ¿no? Entonces, el hecho de que el día de ayer, 15 de abril, en un monumento tan importante para la cultura o civilización occidental como la Catedral de Notre Dame, con tanto valor artístico, valor cultural, valor incluso religioso, se haya dado de este tipo de situación, es algo muy, aparte de fatídico, es algo muy misterioso. O sea, no hay que ser conspiranoico como para darte cuenta de que aquí hay algo muy raro. Y si ya se están empezando a difundir imágenes como esta que tú nos decías, que ya se está volviendo viral y todo esto, bueno, pues entonces en realidad, ¿qué pasó? ¿Quién sabe si lo sepamos? A mí me llamó la atención mucho de que la primera versión, así ya como que a priori, de lo que empezaron a decir las autoridades francesas, incluso salió el presidente francés Macron casi de inmediato a declarar que muy probablemente, o que existía cierta evidencia que apuntaba que fuera este incendio derivado de las labores de reconstrucción de la catedral. Así es. Pero hay algo muy, muy curioso en esto, no te sé decir, pero bueno, ojalá que pues haya investigadores pues así de valientes que se animen a escarbar un poco más en todo esto, o bien relacionado con el tema que vamos a tocar a continuación de Wikileaks, pues ojalá que haya algún grupo como Wikileaks o algo así que eventualmente nos pudiera dar a conocer qué fue lo que realmente sucedió en Notre Dame, ¿no crees? Y precisamente a la par de este incendio en Notre Dame, la mezquita de Al-Aqsa se incendió precisamente, estaban prácticamente sincronizados, y de la misma forma esta mezquita se incendia y no se encuentra hasta el momento ninguna explicación. Aparentemente las dos, tanto Notre Dame y esta mezquita, los incendios fueron accidentales. Sí me llama mucho la atención de que están como sincronizados estos acontecimientos. Sin embargo, pues bueno, Notre Dame no es la primera vez que ha estado en el blanco de atentados terroristas o intento de atentados. ¿Qué te parece si vamos a escuchar la siguiente cápsula, Rafael, en donde precisamente se hace una pequeña recopilación
de los atentados frustrados por parte del gobierno francés, principalmente del Estado Islámico, ¿no? Que son los que pues de alguna manera han destruido imágenes cristianas y que han hecho un crimen cultural en varias partes del mundo y sin dejar de lado los acontecimientos trágicos también de sus atentados en contra de la vida humana. ¿Qué te parece si vamos a escuchar esta pequeña cápsula que se titula Atentados, mi querido Rommel? La construcción de Notre Dame comenzó hace más de 850 años sobre las ruinas de dos iglesias anteriores, que se edificaron sobre un templo dedicado al dios romano Júpiter. La aguja central, el epicentro del incendio del 15 de abril, se agregó durante una renovación del siglo XIX. Tardó casi 200 años en completarse. La primera piedra de la catedral fue colocada por el Papa Alejandro III en 1163 y el altar mayor fue consagrado 26 años después. Asimismo, las torres de 223 pies de altura se construyeron entre 1210 y 1250 y la iglesia se completó oficialmente en el año 1345. Las reliquias que guardaba la catedral incluyen una corona de espinas que se cree fue la que usó Cristo antes de su crucifixión, y un pedazo de madera que se cree fue parte de la cruz en la que Jesús fue crucificado. Los informes iniciales dicen que estas reliquias no sufrieron daños durante el incendio. Este fue el lugar de importantes hechos históricos, como la coronación del rey Enrique VI de Inglaterra en 1431, la beatificación de Juana de Arco por el Papa Pío X en 1909. Además, ha sido inmortalizada en obras literarias como El jorobado de Notre Dame de Victor Hugo, que en francés se titula Notre Dame de París. De acuerdo con la BBC, la catedral escapó a una posible destrucción durante la Revolución Francesa, cuando Napoleón se coronó rey de Francia en 1804. Asimismo, sobrevivió a 2 guerras mundiales. Los tesoros de Notre Dame incluyen un órgano del siglo XVII con todas sus partes aún funcionando. Como parte de las innumerables obras de arte y artefactos históricos que albergaba la catedral, de acuerdo con la web del Notre Dame, los funcionarios realizaron recaudaciones masivas de fondos para renovar la catedral afectada por siglos de deterioro, contaminación y un flujo de 13 millones de visitantes al año. Los conservacionistas franceses y la arquidiócesis anunciaron en el año 2017 que las renovaciones necesarias para la integridad estructural del edificio podrían costar hasta $112 millones para completarlas. Varias iglesias en Francia y Notre Dame, en particular, han experimentado varias amenazas y ataques terroristas en los últimos años, principalmente del extremismo islámico. En noviembre del 2015, los ataques de los extremistas en París causaron la muerte de 147 personas. Asimismo, el cardenal André Vintrus celebró una misa en la catedral el domingo siguiente, ofrecida por los muertos o heridos en los ataques, con más de 9,000 asistentes en el interior y miles más en el exterior. Por otro lado, los extremistas islámicos llevaron a cabo un ataque en Saint-Étienne en julio del año 2016, donde el párroco Jacques Hamel, de 85 años, tuvo un corte en la garganta mientras celebraba la misa. Asimismo, la policía francesa arrestó a 6 personas en septiembre de 2016 después de encontrar un automóvil abandonado en las cercanías de Notre Dame con las luces de emergencia y varios cilindros de gas para cocinar, una manta empapada en gasolina y un cigarrillo apagado, pero sin dispositivos de detonación. 2 de los arrestados tenían vínculos con el llamado grupo militante del Estado Islámico. También se encontró otro auto lleno de explosivos cerca de Notre Dame. Las autoridades francesas posteriormente acusaron a una mujer en relación con un supuesto complot terrorista para atacar la catedral con un coche bomba. En junio de 2017, un hombre atacó a agentes de policía en la sede de la policía de París, junto a Notre Dame. Posteriormente, la policía disparó al sospechoso en el cofre y lo puso bajo custodia. De acuerdo con la prensa y grupos de vigilancia franceses, a principios de 2019 han rastreado al menos 10 incidentes de vandalismo y profanación de iglesias católicas en Francia desde principios de febrero.
Pues ahí está, mi querido Rafael, amigos, que bueno, pues Notre Dame también ha sido blanco precisamente de algunas situaciones a inicio de año, y también algunos conspiranoicos ya empiezan a echar a andar estas teorías de que pues esto puede ser un distractor de otras situaciones que se han venido dando. Estábamos hablando hace un momento de lo que son la situación de los chalecos amarillos, y ahorita el gobierno francés ha declarado que es un accidente y derivado a las remodelaciones y a las, más bien restauraciones que se venían realizando desde el año pasado en la Catedral de Notre Dame. Pues sí, como comentaba hace rato, pues ojalá que haya investigadores serios, honestos y valientes sobre todo, que eventualmente estando por allá con la posibilidad de ahondar en las evidencias y en todo lo que sucedió, pues eventualmente nos puedan ayudar a todos a entender qué fue lo que sucedió. Comentaba yo también, Arturo y amigos, de que del siguiente tema, como para dar pie a avanzar en el programa, de que ojalá que hubiera una organización como Wikileaks, que bueno, que todos conocemos ya desde hace algunos años, que pues eventualmente nos viniera a dar a conocer como que los partes de las investigaciones, ¿no? Ya ves, Arturo, que estábamos platicando también fuera del aire de todo este tema de la detención de Julian Assange como fundador de Wikileaks, o uno de los fundadores de Wikileaks, que bueno, pues se acaba de producir hace unos cuantos días, algo muy desafortunado, porque independientemente de lo que nosotros podamos pensar de Julian Assange como figura, como periodista, como hacker, es algo muy desafortunado que se haya violado el derecho internacional, porque en realidad Assange tiene nacionalidad ecuatoriana y además un estatus diplomático. Por eso se refugió hace años en la Embajada de Ecuador. Llevaba quién sabe cuántos años recluido, cada vez más restringido en cuanto a sus derechos humanos, porque incluso pues están las evidencias de los abogados y amigos cercanos de Assange que decían que a raíz de que Lenín Moreno se convirtió en presidente de Ecuador, que bueno, le cedió el paso Rafael Correa, que fue el que le otorgó la ciudadanía y el estatus diplomático a Assange. Bueno, luego entra Lenín Moreno, y Lenín Moreno prácticamente a partir de que entró, de lo primero que empezó a declarar es que prácticamente Assange era una piedra en el zapato en las relaciones diplomáticas entre Ecuador, el Reino Unido y el resto del mundo. Sí, ahora resulta que precisamente Julian Assange estaba espiando al gobierno ecuatoriano, no solamente desde la embajada de Ecuador, sino también que tenía a 2 hackers rusos y un australiano precisamente en Ecuador, y así se estaban comunicando para poder enviar información también a este portal de Wikileaks, que descubrió también en los Panama Papers, hay que recordar, y que dentro de esta desclasificación de documentos precisamente hay negocios turbios del actual presidente ecuatoriano. Entonces esto podría traer graves consecuencias a la presidencia que está actualmente en funciones, y es por eso que el presidente ecuatoriano en la actualidad le quita la ciudadanía y lo entrega al gobierno inglés. ¿Qué te parece, Rafael, amigos, si vamos a escuchar y a ver esta pequeña cápsula de cómo es que Ecuador le quita la ciudadanía a Julian Assange? Porque, bueno, como ya comentábamos, y esta cápsula es cortesía de RT, de la cadena RT, y nos llevan precisamente punto por punto, especificándonos por qué se ha hecho, por qué se le ha quitado la ciudadanía ecuatoriana a Julian Assange. Hackers rusos sin nada mejor que hacer que desestabilizar el gobierno de Lenín Moreno, nacionalidades que se dan y se quitan como si fueran un bolígrafo, gatos que parecen sacados de una película de espías de bajo presupuesto y hasta platos sucios en la cocina. Le hemos quitado el asilo a este malcriado. El 30 de marzo de 2015, la empleada de limpieza refiere conductas higiénicas impropias.
El gato de Assange podía ir a todos los cuartos. Sospechamos que podía llevar un dispositivo para espiarnos. Las explicaciones del gobierno ecuatoriano para justificar la entrega de Julian Assange a la policía británica están sobradas de elementos delirantes. Y cuando acumulas tantas justificaciones tartamudeadas, suele ser señal no de que te sobran los motivos, sino de que te falta al menos uno mínimamente confesable. Pero entonces, ¿por qué Lenín Moreno entregó a Assange? Para algunos, todo se debe al escándalo de INA Papers, un conjunto de documentos publicados en febrero de 2019 que vinculan al presidente de Ecuador y a buena parte de su familia a un complejo entramado corrupto con cuentas en paraísos fiscales, lavado de dinero y empresas offshore. La principal, INA Investment Corp, fue creada por el hermano del presidente de Ecuador en Panamá y se cree que es un homenaje a los nombres de las 3 hijas de Lenín Moreno, Cristina, Irina y Karina. Pero hasta ahí llega ese aire de enternecedora estampa familiar porque tras el entrañable nombre se esconde una cuenta que se usó para recibir sobornos multimillonarios y realizar compras irregulares, como un amplio departamento en España, coches de alta gama y hasta muebles clásicos adquiridos en Suiza. En este supuesto, la motivación de Moreno sería la de vengarse por la filtración de los INA Papers que atribuye a Wikileaks, algo que la organización niega. Otra teoría anunciaba en 2018 que el Ejecutivo ecuatoriano evaluaba entregar a Assange a cambio de una reducción de la deuda. La aprobación de un crédito del FMI en febrero de 2019, seguida de la entrega de Assange poco después, es para algunos señal de que dicha teoría no iba desencaminada. Probablemente no hayan escuchado mucho sobre las posibles motivaciones de fondo en los grandes medios, pero sí todo tipo de exabruptos, detalles grotescos y muy poco periodísticos. Este señor, con sus heces fecales, manchaba las paredes de la embajada. El señor Assange ha realizado una labor que en muchos aspectos ha molestado al Ecuador. Ha puesto heces fecales en nuestra casa. Heces fecales en las paredes de la embajada. Y eso sin olvidar la receta que nunca falla, los famosos hackers rusos que pueden meterse con calzador en cualquier historia sin credibilidad para darle difusión mediática. Una trama de espionaje electrónico y presunta desestabilización política en el Ecuador atribuida a Wikileaks. 2 hackers rusos que también se encuentran viviendo en el Ecuador. Hackers, 2 rusos y un sueco que habrían estado intentando desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué tiene que ver con la presencia de hackers rusos en el país? 2 hackers rusos protagonizaban intentos de desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno. Los medios serviles, que en 2010 se deshacían en elogios para el periodista, no dejaron pasar la oportunidad de destacar cualquier información que desviara la atención del fondo del asunto. El objetivo, que la gente olvide que Assange es perseguido porque destapó espionajes, crímenes de guerra y abusos de poder en el seno de los intocables. Dejar mal a Assange como persona para ocultar que a quien se está entregando realmente es al Assange activista. Y más triste que afirmar que Assange fue entregado por opinar de política en su cuenta Twitter o porque no lavaba los platos o por malcriado, es creérselo. Pues así fue la expulsión de la embajada ecuatoriana de Julian Assange. El gobierno estadounidense se enfadó, está muy enfadado con Wikileaks, con Julian Assange, precisamente por toda la serie de documentos desclasificados, sin embargo, también por una serie de videos que involucra a periodistas, en donde se logra ver en este video a 2 periodistas de la agencia Reuters en Irak, en donde fueron atacados por helicópteros estadounidenses. Así es. Entonces, eso no lo dio a conocer el gobierno americano y es una de tantas cosas que ha liberado este portal de internet Wikileaks, Rafael. Sí, claro, y bueno, pues Wikileaks, pues como yo les decía al principio de este tema, independientemente de lo que se pueda opinar o no de Assange, que si algunos pues lo mitifican y le dan la categoría de héroe, otros se van al otro extremo de lo negativo, etcétera. Yo creo que lo que sí es importante rescatar de todo esto es el aporte que se le ha dado pues a temas que si no fuera por Wikileaks y por Assange y por Manning y por Snowden,
la gente ni nos enteraríamos, o sea, el común de los mortales no sabríamos absolutamente nada, o lo sospecharíamos, pero no tendríamos las evidencias de los hechos objetivos evidentes, grabaciones en audio, en video, documentos, etcétera. Y bueno, pues todo lo que se está dando a conocer, incluso mientras hablamos, WikiLeaks ha empezado a liberar, decía por ahí Assange hace años en algunas entrevistas, que ellos no habían dado a conocer más que el 5% del total de material que ellos tenían, de diferentes fuentes que ellos conservan como anónimas, pero que podrían podrían dar a conocer. Obviamente esto pues es también como parte del candado de seguridad o de lo que le aseguraba Assange, poder estar pues hasta cierto punto protegido. Vayan a ustedes a saber si con que pongan ustedes que no fuera un 95%, con que fuera un 10% más de lo que WikiLeaks no ha dado a conocer y que tiene, pues qué tanto podríamos saber, no solo de las operaciones oscuras, encubiertas, negras o como se le quiera llamar, de los servicios secretos de espionaje y contraespionaje y demás de las grandes potencias, sino también de muchos otros temas que ya están también de lo que nosotros abordamos como temas del misterio, ¿no? Sí, claro. Toda la información que tienen los gobiernos acerca de fenómenos de no identificados, de fenómenos paranormales, de muchas cosas que sabemos o que sospechamos de este tipo de temáticas, y que bien pudiera tener WikiLeaks u organizaciones similares a WikiLeaks que también existen, que tienen mucho menos exposure, como dicen los norteamericanos, hacia los mass media y hacia el público, pero también existen otras organizaciones como Anonymous, grupos pequeños de hackers que están en Europa, ¿no? Perdón que te interrumpa, Anonymous también ya lanzó su reclamo y exigió que se liberara a Julian Assange, porque ellos también cuentan con mucha información para dar a conocer. Aquí lo que es clarísimo, al menos para mí, son dos cosas. Una, que está echado a andar el aparato político en contra de él. Estábamos comentando hace un momento acerca de su extradición a Estados Unidos. Según se comenta y en diferentes portales informativos, Inglaterra no puede, el Reino Unido no puede deportarlo a Estados Unidos, ya que Estados Unidos cuenta con la pena capital, pena de muerte. Entonces, dentro de su legislatura del Reino Unido, eso no está permitido. Sin embargo, como bien lo comentaba, lo delicado es que lo hagan. Es que hagan a un lado sus leyes o la ley y simplemente pues se la brinquen, ¿no? Exacto, y entonces aquí pues ¿cuál es la trascendencia de todo esto? Que si esto le sucede a alguien con una exposición mediática durante tantos años como Assange, o como le pasó a Manning o a Snowden, que bueno, Snowden, hasta donde yo tengo entendido, está refugiado bajo un estatus diplomático, incluso como refugiado perseguido en Rusia, que ese fue también otro golpazo público hacia Estados Unidos. Bueno, si eso le pasa a estos personajes tan públicos, tan mediáticos, pues ¿qué no nos puede pasar a nosotros como simples mortales, no? Es una realidad que todos los gobiernos, a diferentes niveles de gobierno, ocultan información, manipulan información, claro, maquillan la información. Hace unos días estábamos viendo en la rueda de prensa también de nuestro presidente, bueno, de tu presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo cuestionó precisamente Jorge Ramos, referente a los números de los muertos desde su entrada en funciones como presidente, ¿no? Y él le contó, no, es que diarios son 75 personas. Pues sí, multiplica 75 y es la cifra que trae el periodista. O sea, entonces, dependiendo de cómo te la presenten, es como ellos están a gusto, ¿no? Entre que te maquillan la información, entre que te dicen, entre que no te dicen. Es más definitivamente, no es lo mismo decir que son 1000 y tantos muertos al mes, que decir que son 72 al día, ¿no? Claro, y bueno, también yo lo que hago, la invitación, amigos, amigas que nos están viendo y escuchando, que si les interesa un poco más este tema, sí sería muy bueno que se metan a las últimas informaciones que ha dado a conocer WikiLeaks. Es muy interesante. Yo el día de ayer estaba revisando de los últimos
apuntes o notas que han dado a conocer en estos últimos días a raíz de la detención de Assange, en donde, por ejemplo, estaba consultando las actas del Club Bilderberg de allá de 1980, o también hay miles, prácticamente millones de documentos que apenas se están dando a conocer a la luz pública. Vayan ustedes a saber qué tanto más podremos encontrar, no nada más de estos temas así políticos, o de la guerra de Irak, o de Siria, o de Líbano, o de acontecimientos, del acontecer político y militar contemporáneo. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? Ya, por ejemplo, de los temas que a nosotros nos apasionan, que son lo que ahora le llamamos el misterio, ¿no? Yo estoy seguro que en todo este tipo de documentación podemos encontrar cosas muy interesantes. Hay comunicados de entre las diferentes embajadas en los diferentes países del gobierno estadounidense, donde han platicado con funcionarios de primer nivel, han platicado con, recuerdo mucho una conversación, un escrito que leí dentro de Wikileaks del gobierno japonés, en donde algunos funcionarios del gobierno japonés estaban molestos con su primer ministro porque ya eran muy marcada los avistamientos de objetos voladores no identificados y que era necesario, si no darlo a conocer, sí investigarlo. Ellos estaban molestos precisamente de que su gobierno no estuviera investigando este tipo de reportes, y eso llama muchísimo la atención. Dentro de eso, ¿qué más no habrá, no? ¿Qué más no nos han ocultado? Creo que con el tiempo, ahora utilizando las nuevas tecnologías, considero que será pues la puerta indiscutible de que se libere más información, y creo que esto de Wikileaks y Julian Assange todavía queda mucha información por delante, ¿no? Sí, claro, y la invitación está abierta, puede entrar quien guste a wikileaks.org. Obviamente, pues la mayoría de documentación está en inglés. Y bueno, pues a quien le interese, pues ahí hay prácticamente un universo de información todavía por descubrir. También a mí me gustaría ir cerrando este tema haciendo la referencia a algo que te comentaba hace rato, Arturo, sí, de un personaje muy particular, Daniel Stulin, que me parece que ya he mencionado en anteriores ocasiones. Daniel Stulin, pues digamos que él viene de todo el mundo del espionaje y contraespionaje ruso. Es autor de muchos libros. Él fue el primero que dio a conocer públicamente lo que se le nombra como Club Bilderberg, sí, allá por la década de los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, y Daniel Stulin tiene un libro muy interesante que habla acerca de Wikileaks, en donde él mantiene una teoría que... Bueno, yo me limito a exponerla como teoría, porque él así mismo la expone, en donde él hablaba de Wikileaks como algo que hasta cierto punto se salió de control de las agencias norteamericanas de espionaje y contraespionaje, y bueno, pues ahí tiene toda una teoría, hipótesis y demás al respecto, pero a lo que voy es que Stulin, él interpreta todo este tipo de situaciones de lo que se ha dado con Assange, los eventos que se dan de los chalecos amarillos allá en Francia, todo el fenómeno de inmigración prácticamente forzada, en donde hordas prácticamente de personas, miles, millones de personas se están yendo a Europa, pues así en masa, como una migración forzada, por llamarlo de alguna forma. Sí. Todo este tipo de fenómenos él lo ve como sintomáticos de un ocaso de una civilización, que es la civilización occidental. Sí. Entonces, Stulin no se mete tanto, más bien no se mete al fenómeno de los no identificados y este tipo de cosas, como que lo ha abordado, pero muy por encimita. Él más bien se va a este tipo de temas, pero yo también los invito, tiene un canal muy interesante en YouTube, ahí están sus libros que podemos consultar a quien tenga un poco más de interés, y algo que yo coincido con Daniel Stulin es esto, que no nos creamos nada de lo que nos dicen los mass media. Sí, claro. O sea, lo que veamos en televisión, en radio, hasta en internet, no lo demos por sentado. Que cada quien investigue y forje su propio criterio. Sí, no siempre los más populares en los medios de comunicación son los más objetivos, ¿no? Claro, o no por el hecho de que esté en Facebook o en Twitter,
ya te la crees y ya dices en automático que eso es verdad. Ni todo es verdadero ni todo es falso. Yo creo que hay que llegar al justo medio, pero eso lo llegas a raíz de la investigación y pues cada quien puede ir teniendo su propio criterio, ¿no crees? Sí, definitivamente, Rafael. Quiero enviar un saludo a Mili Santiago, a Maya Jiménez Servín, a Mari, sí, un saludo también a Baruch, también a Abril, por supuesto, a Elizabeth Ramírez, nuestra amiga ya de Chile, y locutora del programa Hablemos de, allá en Radio Rancagua, que precisamente pues los invitamos al congreso, mi querido Rafael, al cuarto congreso internacional de Unilogía, allá en Victoria, Entre Ríos, el próximo 11 y 12 de mayo, que bueno, pues va a tener unos ponentes muy interesantes, Travis Walton, Andrea y Silvia Pérez Simondini, Carlos Alberto Yurchuk, ¿quién más de Rafael? Pues Juan Pérez, que ya lo hemos mencionado, así se llama, Juan Pérez. Es el caso que se expuso en el documental de Testigo de Otro Mundo, en donde, bueno, pues ya hemos comentado la investigación de Jacques Vallée. Es visionovni.com.ar la página donde pueden consultar. Es ampliamente recomendable esta página y también yo los invito a checar los podcasts del programa Hablemos de Elizabeth Ramírez. Excelente programa, la verdad con un rigor muy alto en cuanto a las investigaciones que Elizabeth publica. Pueden consultar el podcast. Bueno, yo lo escucho porque estoy suscrito a este podcast en la plataforma iVoox, iVoox.com. Ahí pueden buscar, le ponen Hablemos de Elizabeth Ramírez y ahí les va a salir, y entonces pueden descargar los programas, los pueden ir escuchando donde ustedes quieran. Vienen investigaciones muy interesantes. Pues Rafael, muchísimas gracias. Un último comentario para los radioescuchas y televidentes de SM Radio. Bueno, pues ante la tragedia de las cosas que hemos comentado, de temas tan negativos o tan lamentables como la Inquisición o las Inquisiciones, esto de Notre Dame, que independientemente de nuestra confesión religiosa o de nuestras opiniones, pues es un monumento invaluable, histórico, ante la tragedia de lo que ha sucedido con Assange y sigue sucediendo. Pues miren, yo lo que les invito a todos aquellos que nos están viendo y escuchando, a que busquemos ese refugio que nos da el poder conocer más, saber más, interiorizar el conocimiento, ser un libre pensador o pensadora, por el simple hecho de que el conocimiento, como se dijera bíblicamente, nos hará libres. Entonces yo creo que justo estamos en una época en donde, al revés de muchas otras épocas, aquí lo que nos conviene es saber más, conocer más, pero no nada más para tener el conocimiento por sí mismo, sino para hacernos cada vez mejor persona y más sabios. Entonces, tenemos que conocer pues tanto lo que se da de manera desafortunada, como esto que venimos a platicar el día de hoy en este capítulo de Factor Desconocido, pero también las cosas más luminosas de la humanidad. Y yo creo que justo en nuestro interior es en donde podemos hacer el fiel de la balanza, ¿no? Y decir, bueno, pues conozco ya tanto lo más ruin que ha hecho la especie humana como lo más luminoso, y a partir de ahí pues tomar lo bueno para que nosotros mismos pues podamos ser mejores personas. No nos queda de otra, o sea, tenemos que seguir para adelante, ¿no crees, Arturo? Sí, definitivamente, Rafael, y bueno, pues te doy las gracias por apoyarme al inicio del programa. Creo que Factor Desconocido, cuando yo no estoy precisamente, definitivamente se queda en muy buenas manos. Te lo agradezco, mi querido Rafael, también a Rommel allá en cabina. Y pues bueno, yo soy Arturo León, nos vemos la próxima emisión de Factor Desconocido a través de www.smradio.com y en la señal de Facebook Live. Nos vemos la próxima emisión de Factor Desconocido. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido
de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m.